Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que estamos en esta transmisión. Eh, Hoy es jueves en la noche, nuestro estudio bíblico. Vamos a esperar que más hermanos se vayan conectando y podemos ir dejando nuestro saludo, podemos ir dejando también nuestras peticiones de oración, compartiendo también la transmisión para que más personas puedan agregarse a ella. Para comenzar, vamos a comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos dirija en esta noche, que pueda Él hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras mentes, ministrar nuestra vida de la forma en que Él sabe hacerlo. Así que vamos a orar y me acompañan. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, gracias porque nos permites seguir conociendo, Señor, conociendo tu voz, oyendo tu voz, conociendo tu actuar en medio de nosotros, así como vimos este domingo en el libro de Hechos, Señor, ese ah, caminar que podemos ir teniendo juntos. Gracias porque nos das tu espíritu, Señor, que nos guía hacia toda verdad, tu espíritu también que nos redarguye, tu espíritu también que nos hace hablar, Señor, y que nos empodera para poder hablar tu evangelio. Gracias, Señor, porque ahora tenemos por tu espíritu tu ley escrita en nuestros corazones. Y ahora podemos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te alabamos por esto, Padre. Te pido por cada hermano, cada hermana que se va a conectar o a ver este video posteriormente. Gracias porque podemos, por estos medios también, poder seguir creciendo, Señor, creciendo en ti, creciendo en tu conocimiento, creciendo en vivirte y experimentarte en nuestra vida cotidiana. Te alabamos, Señor, porque has sido bueno, misericordioso y fiel hasta el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, estamos estudiando la carta a los romanos. Habíamos hablado acerca de la carta a los romanos y habíamos dicho que Pablo la había escrito y en su viaje o en su recorrido que él estaba haciendo hacia Jerusalén. ¿Y cuál era la razón por escribirle? Bueno, habían varias razones. Una de ellas porque pensaba ir a Roma, pensaba pasar por Jerusalén y luego ir a Roma para luego pasar para España. Esa era su idea de Pablo, pero también seguramente Pablo había escuchado algunas noticias de la iglesia de Roma que quizás no le habían parecido o quizás le habían asustado o quizás le habían puesto en cierto cuidado. Y entonces Pablo con ese espíritu pastoral también viene y les comienza a escribir para invitarlos a seguir viviendo la justicia de Dios en medio de las influencias del imperio romano. Y este es el título que le hemos puesto a esta serie, la justicia de Dios frente al imperio. Ahora, ¿cómo se vivía esta justicia? Esta justicia que se había, como va a decir Pablo en los primeros capítulos, se había manifestado en el anuncio de que él era el rey sobre toda la tierra. ¿Cómo se tenía que vivir? Se tenía que vivir en la cotidianidad, se tenía que vivir en las mesas, se tenía que vivir en a quién le abrían las puertas de su casa, se tenía que vivir en qué cosas cocinaban cuando se juntaban y estaban juntos. Y entonces habíamos visto en los capítulos 15, 14 y 15, que es lo que estamos viendo ahorita, cómo habían ciertos grupos que Pablo le va a decir los débiles y los fuertes, que tenían problemas entre ellos, porque algunos se juzgaban a su hermano y otros menospreciaban a su hermano. Y cada uno tenía sus cosas en las cuales jactarse. Unos se jactaban de su ciudadanía romana y de su poder político y de sus influencias políticas. Por eso veían de menos a los demás. Y otros se jactaban de su descendencia judía, de que por ser judíos tenían un mejor acceso ante Dios. Pablo les va a decir, ustedes no tienen que vivir de esa manera. Ustedes son la iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, tanto fuertes como débiles. Si bien es cierto,
algunos van a vivir de una forma, van a comer algunos de otra forma, pero ustedes tienen que recibirse los unos a los otros. Y esa fue la lección, digamos, que teníamos la semana anterior que nos juntamos. Recíbanse los unos a los otros. Y cuando se reciban, traten de la mejor forma a los demás, mirando a los demás como sus hermanos y poniendo sus necesidades antes que las de ustedes mismos. Así que este era el consejo de Pablo. ¿Por qué le daba ese consejo? Porque Jesús así había hecho. En Jesús habíamos comprendido cómo teníamos que dejarnos y abandonarnos a nosotros mismos en amor por los demás. Y ahora vamos al capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 14. Así que si ustedes tienen su Biblia y me acompañan con su Biblia, vamos a Romanos capítulo 15, versículos 14. Y lo voy a leer el 14 y el 15 aquí, y se los he puesto. Mis amados hermanos, dice, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlo. Este es sumamente interesante porque Pablo les está dando lecciones de vida, les está recordando cómo Jesús ha actuado y les está pidiendo actúen de la misma manera. Pero Pablo no les está diciendo, no los está obligando, no los está diciendo porque yo soy apóstol, ustedes me tienen que obedecer, o no les está diciendo porque yo tengo esta autoridad sobre ustedes, la iglesia de Roma, entonces por eso tienen que hacerlo. No, no, no. Pablo se aleja de eso. Pablo está dando una lección de humildad aquí. Pablo está moldeándonos la forma en que nosotros tenemos que hacer el ministerio, porque muchas veces nosotros cuando enseñamos, lo que nosotros hacemos es ponernos en una posición encima de los demás y lo que les decimos, ustedes tienen que hacer esto porque yo les digo, porque yo soy el pastor, porque yo soy el apóstol, porque yo estoy encima de ustedes. Pablo no les está diciendo esto. Y aquí tenemos que aprender nosotros, los que enseñamos la palabra, los que estamos encima de un ministerio, los que tenemos a cargo a algunas personas. Tenemos que aprender la forma en que Pablo actúa y cómo enseña. Lo primero que les dice es, mis hermanos, estoy plenamente convencidos de que ustedes están llenos de bondad. ¿Por qué la iglesia tiene que actuar diferente? ¿Por qué las comunidades tienen que actuar diferente? ¿Por qué tenemos que vivir la justicia nosotros, unos a otros? Porque Dios ha derramado su bondad en medio de nosotros. No porque alguien nos diga, no porque lo obliguemos, sino porque son los frutos que el Espíritu Santo tiene que dar. Pablo estaba convencido de que la iglesia de Roma era suficientemente madura y suficientemente obediente al Espíritu para que de ellos pudiera brotar la bondad que el Espíritu Santo les había dado. Y a veces nos falta esto, mis hermanos, porque a veces nosotros queremos obligar a las personas y querer hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y muchas veces no podemos. Debemos de dejar de tener ese espíritu de salvadores y debemos de confiar en que las personas poseen el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les va a mover a que puedan actuar en bondad con las demás personas. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de cambiar la vida de personas por lo que nosotros decimos? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de cambiar el rumbo de nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de cambiar la mentalidad de las personas por nuestra propia fuerza, por nuestro propio poder de convencimiento o incluso porque nosotros tenemos autoridad sobre otros? Quizás deberíamos de aprender a Pablo y decir, yo sé, hermanos de la iglesia, que ustedes están llenos de bondad. Y espero que esa bondad pueda brotar de tal manera que puedan comportarse como Dios espera. Los débiles, no juzgando a los fuertes, y los fuertes no menospreciando a los débiles. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, no, porque el Espíritu Santo está en ustedes y el Espíritu Santo los debe de mover hacia la bondad. Segunda cosa, dice, conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas a otros. Fíjense que Pablo no se pone como maestro, él, y no les está diciendo, miren, yo se los estoy diciendo porque yo he tenido una experiencia sobrenatural con Jesús y Jesús me ha enseñado cara a cara estas cosas. No, les dice, ustedes saben estas cosas. Es más,
ustedes son maestros y pueden enseñárselos a los demás. Y esta también debería ser nuestra actitud cuando nosotros enseñamos y buscamos el bien de los demás. Decirles, hermanos, esto ustedes también lo saben. E incluso pueden enseñarlo a otros. Lo que les estoy pidiendo es simplemente que vivan lo que ustedes ya conocen de Jesús. Muchas veces nos hacemos muy rápidamente maestros de los otros, cuando en realidad la iglesia es un lugar donde todos estamos enseñándonos los unos a los otros. Y esa debería ser nuestra forma de ver en la iglesia. Por eso nuestra iglesia tiene una forma de enseñanza plural, porque entendemos que todos tenemos dones y todos tenemos al Espíritu, de tal forma que podemos enseñar los unos a los otros. No es que yo les esté enseñando estas cosas desconocidas y que ustedes tienen que obedecer. No, no, es que todos nos estamos enseñando los unos a los otros. ¿Y qué es lo que hacemos cuando enseñamos? La tercera cosa que Pablo le dice: yo me estoy atreviendo a escribirle estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: recordar las palabras de Jesús, recordar las palabras de los apóstoles, recordar las palabras de quien nos ha enseñado y vivir esas palabras. Esa es nuestra función, mis hermanos. Si ustedes están en una labor de ministerio, si ustedes tienen a cargo personas a quienes les enseñan, si ustedes tienen una responsabilidad sobre otros, si ustedes son padres de familia, ¿cuál es su responsabilidad? Recordarles las palabras de Jesús y esperar que el Espíritu obre en ellos para que puedan actuar de buena manera. Basta ya de los espíritus de salvadores, basta ya de los espíritus de Mesías, basta ya de los espíritus de salvavidas. Nosotros lo que hacemos es ser instrumentos del Espíritu Santo para recordarles a las personas lo que ellos han aprendido de Jesús y esperar que el Espíritu Santo pueda moverlos a cambiar. Hay problemas en su casa, hay problemas en su familia, hay problemas en su colegio, hay problemas en su trabajo. Recordemos las palabras de Jesús en medio y dejemos que el Espíritu Santo obre de acuerdo a lo que él espera. Pablo, a pesar de ser apóstol de la iglesia, evita el paternalismo en el ministerio. El ministerio de la palabra debe estar marcado, uno, por la bondad, esperar la bondad de los hermanos porque es el fruto del Espíritu. Número dos, por el compartir la enseñanza, el compartir las palabras de Cristo, el compartir lo que hemos aprendido. Y número tres, por el recuerdo mutuo. Juntos recordamos las palabras de Jesús y juntos nos enseñamos unos a otros para que nuestra vida pueda reflejar la voluntad de Dios. Espero que en nuestra iglesia nunca haya esto de porque lo dijo tal persona, yo lo hago. No, no. Todos juntos estamos estudiando las palabras de Jesús y recordándolas mutuamente. Sigamos adelante. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo va a hablar 4 cosas aquí que va a hablar de su ministerio y que nosotros deberíamos de aprender del ministerio de Pablo. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Número 1, la fuente del ministerio de Pablo y lo que él hace con las personas depende de la gracia de Dios. Miren cómo lo dice en estos versículos. Lo recuerdo por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de los gentiles. Y aquí nos tiene que decir dónde está el motor de lo que hacemos. Si yo enseño a los niños, ¿dónde está el motor por el que enseño a los niños? Si yo predico, ¿dónde está el motor por el que predico? Si yo doy consejería, ¿dónde está el motor por el que yo doy consejería? Si yo canto o toco el instrumento, ¿de dónde reside esa fuerza que me impulsa a hacer estas cosas? La fuerza que me impulsa es la gracia de Dios. Es decir, el regalo inmerecido que Dios nos ha dado para servir a su pueblo. Muchas veces se nos olvida eso y hacemos el ministerio por obligación, como que sí, porque nos programaron es que nosotros estamos haciendo esto. O hacemos el ministerio, bueno, porque soy el mejor para hacerlo.
o hacemos el ministerio porque esto me lo deben, ¿verdad? Es decir, he trabajado tanto que debo tener esta posición de autoridad o de liderazgo. Y pensamos que de ahí reside la fuerza para hacer el ministerio. Pero Pablo nos está diciendo, no se equivoquen. No se trata de porque te programaron. No se trata de porque sos el mejor. No se trata de porque te lo has ganado. No se trata de porque sos el hijo de tal persona. No se trata porque diezmas más en la iglesia. Se trata de que hacemos ministerio por la gracia de Dios. Somos inmerecedores de esta gracia, de este regalo, pero sin embargo Dios nos ha dado esta responsabilidad. No tenemos nada de valor para que Dios nos haya incluido en su misión de restaurar todas las cosas. Sin embargo, Dios ha querido que estas personas insignificantes como las que somos nosotros, llenas de defectos y también con algunas virtudes, llenas de pecado y también con algunas habilidades, podamos ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Por qué yo me levanto temprano en la mañana y voy a poner el café los domingos? Por la gracia de Dios. Porque Él me ha escogido por su gracia. ¿Por qué el domingo voy a enseñar? Por la gracia de Dios. Porque Él me ha escogido por su gracia. ¿Por qué yo tengo esta familia y le puedo educar en los valores del reino? Por la gracia de Dios, porque Él me ha escogido por su gracia. Y esto, mis hermanos, es algo importante que no se nos tiene que olvidar. Porque hay muchas personas que piensan que por lo que ellos son, por lo que se les debe, por lo que han aprendido, es que tienen que estar realizando estas cosas. Y cuando les quitan esas cosas, se enojan. Y cuando alguien más hace las cosas, se sienten ofendidos. Si nosotros pensáramos que es la gracia de Dios la que me permite hacer todas las cosas, esto cambiaría. Nos sentiríamos agradecidos cada vez que canto, cada vez que predico, cada vez que hago ministerio, cada vez que aconsejo, agradecido porque Dios me ha dado esta oportunidad inmerecidamente. Pero más allá de eso, muchas veces somos irresponsables con la que Dios no me ha dado. Me asignan algo que hacer y lo tomo a menos. Si yo supiera que es por la gracia de Dios, esto no pasaría, porque sabría que a pesar de mi inmerecimiento, Dios me ha visto merecedor y Dios me ha puesto en el ministerio y debería hacerlo de la mejor forma posible, porque es por su gracia que lo estamos haciendo, porque es porque Él me ha escogido, porque es que Él me ha dado las facultades para hacerlo. Y entonces deberíamos de sentirlo. Solo toco una vez al mes, excelente. Lo voy a hacer de la mejor forma, porque es la gracia de Dios que me ha dicho esto. Solamente estoy haciendo esto, ¿verdad? En la iglesia, solamente pongo la silla, solamente, excelente, porque es la gracia de Dios que me ha permitido esto. Solamente paso las letras cuando están cantando, excelente, porque es la gracia de Dios que me ha permitido estas cosas. Pablo no pierde de vista esto. Yo soy ministro a los gentiles por la gracia de Dios. El ministerio es una gracia, mis hermanos. No es una imposición ni una herencia. Y vean, esto de herencia lo pongo así bastante intencionalmente porque algunos miran la iglesia como el negocio familiar, pues, y no puede ser así. Esto no es una herencia, es Dios que nos ha puesto en el ministerio. Dios nos ha llamado a su gracia, no por nuestra capacidad o valor. Es cierto, tenemos talentos, es cierto, tenemos facultades, es cierto, hemos estudiado, es cierto, hemos dedicado tiempo, pero la gracia de Dios es la que nos ha permitido todas estas cosas. Cuando hagamos ministerio, no miremos nuestra habilidad, nuestros estudios, nuestra facultad para hacer las cosas. Miremos la gracia de Dios, que es la que ha antecedido todo. Segunda cosa, el propósito. ¿Cuál es el propósito para hacer el ministerio? Que los gentiles puedan ser obedientes a Dios. Hace 3 semanas más o menos nosotros vimos tanto al principio como al final de la carta como esto de que el ministerio es para que toda la gente pueda obedecer a Dios era el propósito.
por la cual Pablo estaba escribiendo. Pero miren cómo lo dice aquí, versículo 16 al 18, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, es decir, diciéndole a la gente que Jesucristo es el Rey y trae salvación, la buena noticia, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para que los gentiles muestren obediencia, para obediencia de los gentiles. Y esto es hermoso. ¿Cuál es el propósito por el cual hacemos las cosas? Para que las personas puedan ser obedientes a Dios. ¿Y qué pasa cuando las personas son obedientes a Dios? Versículo 16. La gente es ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito por el que yo canto? ¿Cuál es el propósito por el que yo ofrendo? ¿Cuál es el propósito por el que yo predico? ¿Cuál es el propósito por el que yo enseño? ¿Por el que yo ministro? ¿Por el que yo sirvo a mis hermanos? Es para que mis hermanos puedan obedecer al Señor de tal forma de que ellos sean una ofrenda agradable ante Dios. Ahora, mis hermanos, en todo el capítulo 15, Pablo lo que va a tratar de narrar es que él va a Jerusalén porque lleva una ofrenda de los hermanos gentiles para las personas que están pasando necesidad en Jerusalén. Y ahora entendemos por qué en Hechos Pablo, a pesar de que le dicen que en Jerusalén lo van a apresar y que lo van a castigar y que lo van a amarrar, Pablo está convencido de que el Espíritu Santo lo lleva a Israel y le dice, apártense de mí porque no quiero que me interrumpa mi viaje a Israel, a Jerusalén. ¿Por qué pasa esto? Porque Pablo está llevando una ofrenda para que los hermanos de Jerusalén puedan darse cuenta que los gentiles están obedeciendo a la fe y están siendo ofrenda agradable ante nuestro Dios. Y esto resalta un poco más el versículo, porque Pablo está dispuesto a recibir latigazos, a ser apresado, a ser torturado, para que los gentiles puedan cumplir su misión en este mundo. Mis hermanos, nosotros tenemos ese mismo propósito cuando hacemos ministerio. Porque muchas veces no lo tenemos. Cuando yo enseño, yo estoy pensando que las personas puedan presentarse a Dios como olor fragante. Cuando hacemos los diseños para las actividades que tenemos, estoy pensando que este diseño va a servir para que los hermanos puedan presentarse como olor fragante y obedezcan a Dios. Cuando yo estoy haciendo cualquier cosa, estoy llamando, estoy mandando un mensajito. Cuando yo voy al templo, estoy pensando, estoy dejándome ser usado por Dios para que mis hermanos puedan ser olor fragante a nuestro Dios y puedan perfeccionar la obediencia que tienen ante nuestro Dios. ¿O por qué lo estoy haciendo? Muchas veces no lo hacemos por eso. Hoy en día muchos hacen su ministerio por fama, hacen su ministerio por dinero, hacen su ministerio por tener poder sobre otros, hacen su ministerio por tener influencia política. Pero lo que Pablo nos está enseñando es que si hacemos estas cosas por estas motivaciones, eso es sumamente superfluo. Nuestra motivación, que viene de la gracia de Dios, tiene que ser que mi hermano, que mi hermana se presente como olor fragante ante nuestro Dios. Y esto nos puede traer problemas, como a Pablo, que por ir a Jerusalén lo apresaron, que por ir a Jerusalén lo trataron mal. Claro que nos puede traer problemas, pero si yo sé por qué lo hago, nada me va a impedir hacer mi ministerio. Va a haber temor, sí, va a haber dificultad, sí, pero yo voy a proseguir porque mis hermanos puedan presentarse ante Dios obedientes ante Él. El ministerio está enfocado en los demás, mis hermanos, para que todos seamos olor fragante hacia nuestro Dios. Y ahora, un pensamiento, la individualidad del mundo queda contrarrestada por el llamado del Señor. Si yo estoy pensando, mis hermanos, que lo que hago en la iglesia me va a traer beneficios a mí, no he entendido el llamado de Dios. Pero segundo, si yo mi vida la vivo
para tener mi beneficio, para tener mi placer, para tener mi dinero, para tener mis sueños, sin pensar en mi hermano y que mi hermano sea olor fragante, en realidad tampoco he entendido el llamado de Dios. Mis hermanos, muchas veces es bueno pensar en uno. Todos debemos de hacerlo, pensar en nuestra carrera, pensar en el beneficio de nuestra familia, pensar en con quién me voy a casar, pensar en si voy a tener hijos o no. Esas son cosas importantes. Pero más allá de eso, nuestros pensamientos tienen que estar en mi hermano. ¿Cómo mi hermano lo voy a presentar delante de Dios? Yo, sinceramente, este domingo agradezco a las maestras de niños, por ejemplo, en preparar las actividades tan hermosas que tienen, las enseñanzas y todo lo que ellos hacen para presentar a estos niños como olor fragante ante nuestro Dios. Y yo esperaría que toda la iglesia, todo Calvary, el ministerio de alabanza, cuando nos reunamos a ensayar, es para presentar a mis hermanos como olor fragante. Cuando nos reunimos para preparar las predicaciones, ¿para qué lo hacemos? Para que nuestros hermanos puedan ser olor fragante ante Dios. Cuando nos reunimos para ver cómo vamos a hacer misiones y cómo vamos a cumplir la misión de Dios en medio de nuestras comunidades, en las cárceles, con los huérfanos, ¿por qué lo hacemos? Para presentar a mis hermanos como olor fragante a nuestro Dios, no por mi fama, no por mi beneficio, no por mi propio placer. Vivamos así nuestra vida, mis hermanos. Tercera cosa, alcance, donde Cristo no es conocido. Miren lo que dice el versículo 18 al 21. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado de la buena noticia de Dios. Es decir, que Cristo es el Rey prometido en el Antiguo Testamento y que todos deben de dejar su idolatría y su injusticia para rendir su obediencia a Él. Todo lo he llenado con este mensaje y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Este es el alcance de lo que nosotros tenemos que hacer. Si ya dijimos que lo que antecede a nuestro ministerio es la gracia de Dios, si ya dijimos que el propósito de nuestro ministerio es la obediencia de mis hermanos y que ellos se puedan presentar como olor fragante ante Él, ¿dónde lo voy a realizar? ¿Cuál es el alcance? Hermanos, donde esta palabra falte, donde no haya temor del nombre de Jesús, donde las personas no hayan dedicado su vida ante Él, donde no se viva el reino de Dios ni su justicia. Allí es donde debemos de estar enfocados a hacerlo. Por eso, mis hermanos, en Calvary repetimos que nuestro ministerio no son los templos. Porque los templos, mis hermanos, ahí ya la gente conoce del Evangelio de Dios. Y ahí ya nos disfrutamos, ya vivimos, ya compartimos su justicia. ¿Dónde está nuestro verdadero ministerio? Está en las comunidades, está en las cárceles, está con los huérfanos, está con los pobres, está con las personas en situación de calle, está en la oficina donde no hay temor del Señor ni se vive el reino de Dios, está en la familia donde en lugar de demostrar la justicia de Dios se demuestra la injusticia de Dios. Ahí está nuestro ministerio y ahí tenemos que llevar la palabra de Dios, no el domingo. Por eso, mis hermanos, también incluso ni siquiera tenemos un día a la semana para involucrarnos ahí todos. Hay iglesias que se reúnen todos los días a la semana y nosotros intencionalmente no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos restarle el tiempo, ni las fuerzas, ni eh, nuestra mente en hacer cultos. Porque lo que queremos es lo que Pablo está diciendo. Donde Dios no ha sido conocido, ahí queremos ministrar. Mis hermanos que están yendo a las cárceles, no se preocupen por lo del culto. El culto va a salir.
Preocúpense por dónde Dios los ha llamado. Mis hermanos que están ministrando en Berlín, no se preocupen, tranquilos. El pan, las sillas, todo eso se va a poner el día domingo, pero el día de semana, preocupémonos por ministrar ahí donde Dios nos ha colocado. Mis hermanos que andan en las calles y trabajando y ahí están llevando el reino de Dios, tranquilos, tranquilos. Hay personas que nos vamos a esforzar para estar con ustedes, para hacer diferentes cosas, para que sigamos creciendo juntos en nuestra amistad y en nuestro crecimiento como comunidad. Pero ustedes dedíquense ahí donde Dios los ha puesto, en su empresa, ahí tienen que ministrar. En su colegio, ahí tienen que ministrar. En su universidad, allí tienen que ministrar. Donde Dios no ha sido proclamado, donde Dios no es conocido, donde el reino de Dios no es vivido. Eso es lo que se pretendía Pablo. Y esto cambia completamente lo que nosotros hacemos. Porque sinceramente, mis hermanos, muchas veces yo en mi vida lo que intenté es tener un lugar lleno de personas para sentirme famoso y decir cosas a personas que simplemente ya conocían lo que el reino de Dios era. Y Pablo me dice, no tenemos que edificar donde otro ya ha edificado. Mejor vayamos a esos lugares donde el reino de Dios no es vivido. Hay personas que yo sé que escuchan, que trabajan en la educación teológica también. Y uno puede pensar, en estos lugares ya se vive el reino de Dios. Bueno, no del todo, no del todo. Tenemos que enseñar también en estos lugares donde enseñamos teología y donde enseñamos Biblia, esta nueva manera de vivir el reino de Dios, de buscar su justicia, para que los seminarios no sean solo centros de intelecto, para que los seminarios no sean solo lugares donde se va a refugiar la gente que no quiere caminar con las demás personas, para que los seminarios no simplemente sean un lugar de élite donde las personas lleguen a hablar cosas que solo ellos entienden, sino que los seminarios sean lugares también donde se sienta el caminar del reino de Dios y donde se busque también la justicia. Ahí donde no es vivido, ahí tenemos que ministrar. Nuestro llamado es hacer realidad el reino de Dios ahí donde nadie se atreve. Sea una oficina, sea una calle, sea un camión, sea un carro, sea una casa, sea un seminario, sea una colonia, sea una cárcel, sea un orfanato. Ahí donde nadie se atreve a vivir el reino de Dios, ahí proclamamos su evangelio y que Jesucristo reina por sobre todo y que ha vencido la muerte, la maldad y el pecado. Abramos entonces los ojos para ver dónde Dios quiere que plantemos su semilla. Y si hay alguna persona aquí que dice, yo no estoy haciendo nada, bueno, miremos a Pablo y comencemos a hacerlo. Y comencemos a hacerlo. Yo solo paso en la computadora y ahí trabajo todo y paso desde mi casa. Bueno, busquemos los lugares donde podamos hacerlo. Si hay diseñadores aquí, hagamos diseños para que el reino de Dios sea conocido. Si hay personas que trabajan con niños, busquemos que los niños conozcan el reino de Dios. Si hay personas que hacen estudios bíblicos, busquemos que los estudios bíblicos puedan reflejar el reino de Dios y sean dados ahí donde el reino no ha sido vivido ni anunciado. Última cosa, ¿cuál es la forma en que Pablo hace su ministerio? Vean lo que dice el versículo 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Dos cosas, con palabra y con obras, y con potencias de señales y con prodigios en el poder del Espíritu Santo. Esta es la forma en que debemos de hablar. Hay una tendencia, o había una tendencia que decía que lo que transforma los corazones es lo que nosotros decimos. Pero cuando vemos a Pablo nos damos cuenta que sí es importante lo que decimos, la palabra, pero también es importante cómo obramos las obras. Pablo, la forma en que hacía era las dos cosas. Pablo predicaba, ya hemos visto Pablo predicando en Atenas, Pablo predicando en la sinagoga, Pablo predicando en las calles, Pablo predicando en las playas. Ya lo hemos visto ahí hablando, pero también en la forma de comportarse,
en la forma de comportarse. Por eso es importante los discursos que da Pablo en Hechos, porque él dice, des en cuenta cómo yo he obrado. Des en cuenta cómo yo camino, des en cuenta cómo yo estoy viviendo el reino de Dios en mi vida, porque de esa manera Dios quiere que todos vivamos. Algunas personas somos buenos con la palabra, pero malos en el obrar. Y tenemos que balancear ambas cosas. Algunas personas somos buenos para el hablar, pero mudos. Y bueno, a veces tendremos que hablar, mis hermanos. Hablar el evangelio y la palabra de Dios. Ahora, solamente estas cosas naturales, hablar y hacer nuestra vida testimonio, no. Dice con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Este domingo les dije, mis hermanos, muchos nos hemos acostumbrado a racionalizar todo y nos falta experimentar las señales y los prodigios que Dios hace en nuestra vida. Si alguno no ha visto señales y prodigios en su vida, en su familia, en su trabajo, en su diario vivir, pídale al Espíritu Santo que abra sus ojos para ver las maravillas que Él está haciendo, porque Dios sigue haciendo milagros, porque Dios sigue haciendo prodigios, y esos prodigios son para que las personas vean que el reino de Dios se ha establecido en esta tierra. Por eso, mis hermanos, si alguno de ustedes ha tenido un milagro en esta semana, compártalo, compártalo, porque de esa manera Dios está demostrando cómo Él está reinando sobre todas las cosas. Debemos hablar, sí. Tenemos que mostrar con nuestra vida también, pero también debemos de esperar que Dios, por su Espíritu, haga prodigios y señales para que la gente pueda entender quién es el Rey de este mundo. El testimonio del reino de Dios se da con todo nuestro ser, mis hermanos, y a veces más allá del ámbito natural. Y miren esta frase: el Espíritu Santo no solo provee las palabras, Él nos va a decir qué decir, así que nosotros no temamos. Si somos mudos, tranquilos, el Espíritu Santo nos va a dar las palabras, pero también nos da la fuerza para vivir esas palabras. Si alguno de aquí está diciendo, yo soy bueno para hablar, pero malo para hacer, porque hago esto, esto, esto y esto, pídale al Espíritu Santo que su fuerza lo capacite para vivir una vida digna del reino de Dios y su justicia. Pídale al Espíritu Santo para que sus palabras puedan ser en consonancia con sus hechos. Eso, mis hermanos, todos los que enseñamos luchamos con esto. Porque nosotros decimos una cosa y muchas veces no vivimos esta. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero número 3, el Espíritu Santo hace los milagros cuando las palabras ya no alcanzan. Hay personas que ya nos cansamos de hablarle, ya nos cansamos de demostrarle. Quizás es tiempo de pedir el milagro de Dios en nuestras vidas. Hay una situación que ya no pueden hacer y ya no sienten cómo hacerlo y que se les escapa de la mano. Pidamos el milagro de Dios. Cuando la palabra y el testimonio ya no alcanzan. Para cambiar una situación, para cambiar una vida, debemos de esperar que el Espíritu Santo obre milagros y entonces hayan esas transformaciones. Mis hermanos, nuestra vida tiene que estar dedicada y en descanso del poder y obrar del Espíritu Santo. No creamos que el Espíritu Santo no obra, mis hermanos. El Espíritu Santo sigue obrando y sigue obrando sobrenaturalmente. Cuando las palabras y los hechos no alcanzan, el milagro del Espíritu Santo todavía está presente en su iglesia. Terminemos. Algunas preguntas. ¿Estoy consciente de la gracia que ha actuado en mí llamándome al ministerio, mis hermanos? Estoy consciente de que Dios, en su gracia, no por mis méritos, no por lo que yo soy, no por mis habilidades, es que me ha puesto en este ministerio. Bueno, si estoy consciente, entonces hagamos el ministerio con todo nuestro ser. Y si no estoy consciente, entonces volvamos a repensar. He estado actuando muy con mis propias fuerzas, muy con mis propias habilidades, muy de mis propias nociones de cómo debo ser. Tengo que depender más de la gracia de Dios. Porque es la gracia quien me ha puesto aquí. Es la gracia la que me va a sostener. Número 2, ¿mi vida está enfocada en presentar a otros como olor fragante ante Dios o está enfocada en mí? En mi placer, está enfocada en mis sueños, está enfocada en mis cosas. Ya dijimos, hay muchas cosas que yo quiero hacer, es genial.
Pero cuando yo estoy en el reino de Dios, yo volteo a ver a los otros. No puedo solo voltearme a ver a mí. No puedo solo estar pensando en mí. No puedo solo estar pensando en mis metas. Tengo que pensar en mis hermanos y en cómo mis hermanos van a ser obedientes al Evangelio y cómo mis hermanos van a presentarse como ofrenda de olor fragante. ¿Vas a ministrar este domingo? Pensa en esto. ¿Vas a ministrar entre semana? Pensa en esto. ¿Vas a ministrar en tu familia? Pensa en esto. Quiero que mi familia se presente como olor fragante. Quiero que mi matrimonio se presente como olor fragante. Quiero que mi sobrino se presente como olor fragante. Quiero que mi oficina nos presentemos como olor fragante a nuestro Dios. Y número 3, estoy abierto a que sea el Espíritu Santo quien me guíe en el ministerio, mis hermanos. Estoy abierto a que Él dé mis palabras o estoy pensando en mis palabras. Estoy abierto a que Él me dé la fortaleza para actuar o estoy actuando en mis fuerzas. Estoy esperando su milagro o estoy simplemente viendo las cosas de una forma natural, como es común nosotros en los hermanos. Que el Espíritu Santo, mis hermanos, guíe nuestras palabras, guíe nuestros actos y nos haga esperar sus milagros y sus portentos. Que así sea. Oremos. Gracias, Padre, por esta reflexión, Señor. Ayúdanos a como Pablo poder tener en esto en mente. Ayúdanos a ver la gracia de Dios que antecede a nuestro ministerio. Ayúdanos a ver nuestro propósito como el propósito de que nuestros hermanos y toda la iglesia pueda presentarse delante de ti como olor fragante. No solo yo, no solo los que quiero, todos mis hermanos. Ayúdanos a ver también el alcance que tiene esto, ahí donde no ha sido predicado, ahí donde tu reino todavía no se vive, ahí tú quieres que yo llegue y haga el ministerio. Ahí tú quieres que yo hable, ahí tú quieres que actúe, ahí tú quieres hacer los milagros. Ayúdanos, Señor, a ver donde tú quieres que yo ministre, con mis habilidades, con lo que yo soy, con lo que tú me has dado. Ayúdame a poder estar ahí. Número 4. Ayúdame también a poder depender de ti para mis palabras, para mis actos y para esperar tu milagro. Eso es lo que tú quieres ver en todas las comunidades, Señor. Creo que estás cansado, Señor, de que ver una iglesia que está tan acomodada a sus propias fuerzas, a sus propios recursos económicos, a sus templos, a sus cultos, a sus buenas bandas, a sus luces. Y quieres una iglesia que dependa de ti y de tu espíritu, de tu poder, de tu convencimiento y de tus milagros. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia. Ayuda a Calvary, Señor. Y ayuda a todos nuestros hermanos para que podamos hacer esa iglesia que se presente como olor fragante delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, sigamos caminando juntos. Sigamos siendo desafiados por su palabra y seamos guiados por su espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos.